Eh, bueno, entonces recordemos dónde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en... queríamos encontrar una definición de un programa para PSUM y llegamos hasta la situación donde no podíamos aplicar la hipótesis inductiva. Y yo lo que preguntaba es qué hubiese pasado si PSUM, en vez de tener fijo la constante 0, como podemos ver aquí, en vez de tener fija la constante 0, tenía una variable k. Es decir, si hubiésemos reemplazado desde el comienzo la definición de PSUM, en la definición de PSUM, 0 por k. Y le llamemos PSUM' a esta definición. O PSUM gen, mejor dicho, por generalizado. ¿Por qué es PSUM gen una generalización del anterior? Bueno, notemos que PSUM de XS es igual, equivalente, de hecho podríamos usar, porque estamos tratando con booleanos, a PSUM gen XS, ¿y con qué valor para el parámetro K? Con 0. Con 0, ¿sí? Entonces fíjense que PSUM de XS la podemos definir en términos de PSUM gen XS, ¿sí? Entonces, cuando nos sucede esto, que no podemos aplicar una hipótesis inductiva porque tenemos una expresión demasiado rígida, fíjense, acá la rigidez está dada por esta constante. Cuando tenemos una expresión demasiado rígida como para aplicar la hipótesis inductiva, vamos a decir también que la hipótesis inductiva es débil. Entonces vamos a decir esto: no podemos aplicar la hipótesis inductiva porque eh, tenemos n más en el término. Bien, en cambio, si hubiésemos tenido esta expresión, sí hubiésemos podido aplicar la hipótesis inductiva. Pero ahora nosotros tenemos una nueva definición, PSUM gen XS de K, que ¿qué tipo tiene? Tipo de PSUM gen. PSUM gen toma una lista de números, un número, que es la K, y devuelve un booleano. Entonces, fíjense que tenemos una situación similar a la de modularización, en el sentido de, si resolvemos PSUM gen, si encontramos un programa para PSUM gen, vamos a tener un programa para PSUM, ¿sí? Por lo tanto, el programa para PSUM es PSUM de XS, lo definimos como PSUM gen XS0, ¿sí? Entonces ahora nuestra tarea es derivar PSUM gen. ¿Y cuál es el parámetro principal de PSUM gen? ¿Cuál les parece que es? ¿A qué se referiría con principal? Con principal me refiero, es una muy buena pregunta. O sea, la pregunta no sería tipo, sobre cuál vamos a hacer la inducción, digamos. Sí, tal cual. Y la vamos a hacer sobre el argumento
que nos interesa, ¿no? Y en este caso nos interesa, en realidad pensemos que psum gen la definimos por psum, y psum, el único parámetro que tenía era la lista, entonces pareciera que en este caso es en la lista en la que tenemos que hacer la inducción. Entonces tenemos el caso base, xs igual a la lista vacía, y les queda como ejercicio resolverlo, pero yo lo voy a anticipar el resultado, ¿sí? Que sirva como una posibilidad de contrastar lo que ustedes obtienen con lo que yo les doy. Entonces, psum gen de la lista vacía y cualquier parámetro k va a ser que 0 sea mayor o igual a k. ¿Sí? Esa es la definición de psum gen para la lista vacía. Que fíjense que podemos reconstruir ese argumento o esa definición a partir de lo que tuvimos acá. Nosotros cambiamos el 0 por k, pero todo el resto no cambió. Y acá nos había quedado 0 mayor o igual a 0. El 0 de la izquierda era por sumar la lista vacía. Así que nos quedó la sumatoria de, perdón, 0 mayor o igual a 0. Ahora sí, como reemplazamos este 0 por un acá, ya no vamos a poder decir que es true, sino que esta definición de psum gen solo va a tener sentido cuando, cuando el segundo argumento no sea la lista vacía, no sea negativo. Y el caso inductivo, xs igual a n seguido de ns. Entonces acá vamos a tener n seguido de ns, n seguido de ns y n. ¿Alguien quería decir algo? Fernando, tenés el micrófono abierto. Listo, profe, sigue. Bien, entonces la hipótesis inductiva, esto me lo voy a copiar, nos dice que psum gen nsk es igual a esto que está a la derecha. Ahí estamos, ¿sí? Esa es la hipótesis inductiva. Y fíjense que ahora esto vale para cualquier k, ¿sí? Entonces, puede ser que bueno, vale para cualquier k, tengamos presente eso. Y ahora empecemos a hacer nuestro trabajo habitual. Habitual no significa rutinario, ¿sí? Es decir, quiero decir que no es rutinario porque tenemos que pensar. Bueno, y acá yo voy a hacer varias cosas. Y si quieren, voy a poner simplificación de rango. Y voy a ir haciendo cosas editando acá. Entonces esto es 1 más el cardinal de ns, así que esto es que 0 sea igual a i, o que i esté entre 1 y 1 más ns. Entonces ahora hacemos partición de rango y
de vuelta voy a hacer algunas ediciones rápidas. Esto se va. Y acá nos queda esta cosa. Bien. Bueno, a ver, no hice mucho al final. Rango unitario y simplificación. ¿Sí? Ahora voy a trabajar en la primera parte de la conjunción. Y entonces nos va a quedar, fíjense, si hago rango unitario, me queda I es 0 acá. Y como habíamos dicho que tomar 0 de cualquier lista era la lista vacía, me queda sumar la lista vacía, que es 0, así que todo esto me queda 0. Y ahora ya esto es una condición, ¿sí? No me puedo, es parte de mi programa. No me puedo sacar esto de encima. Muy bien. Y ahora lo que nos enfoquemos en la otra parte, ¿sí? Hacíamos cambio de variable y ahora voy a usar una notación que usa Franco para ahorrarme el cambio de variable y después el renombre. Entonces Franco dice, bueno, la variable, la función, es la función que mapea i a i más 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que acá pongo i más 1 directamente. Fíjense que si no, yo tenía que poner j más 1, cambiar la variable cuantificada, poner j más 1 y después volvía. Entonces, esta es una forma alternativa de usar el teorema de cambio de variable. Bien, y entonces ahora simplificamos el rango con lo que hacemos siempre. Simplificamos el rango, es decir, restando 1 a todos los términos de la desigualdad, y nos queda esto. Y ahora simplificamos el término. Simplificamos el término. Por definición de tomar. Y esto nos queda n más la sumatoria de tomar i de k, de ns, perdón. Bien. La pregunta es, estamos, pareciera, en la misma situación que estamos en la misma situación que al principio. ¿Podemos aplicar la hipótesis inductiva? Ahí tenemos la hipótesis inductiva. ¿Podemos aplicar la hipótesis inductiva? Profe, Sí. Rodrigo pone que se perdió en el último paso, podría repetirlo. ¿Que justifique el último paso? Sí, cómo Dice que no. se perdió en el Mira, último, podría repetirlo. sí, entonces nos centramos en esta parte. Y fíjense que lo que estamos haciendo es cambiar, estamos trabajando en esa parte. ¿Sí? Entonces, por definición de tomar, cuando tengo tomar i más 1 de una lista que tiene al menos un elemento, es quedarme con, esto sería así, si lo hago en un poquito más de pasos, sería así, y ahora definición de zoom, y ahí sí tendría n más
¿Está más claro ahora lo que hice? Sí, dice que sí. Gracias. Bien. Y ahora lo que me preguntaba es si yo podía, o si podíamos aplicar la hipótesis inductiva. Podemos restar a ambos lados de la desigualdad n y Ajá. k menos n no deja de ser un número k, ¿o no? Claro, después podríamos hacer un cambio de variable entre k menos n y otro número. No vayamos tan rápido. Restamos a ambos lados n del término, ¿no? A ambos lados del término. Eh, ambos Mejor miembros dicho, a ambos del lados de la término. desigualdad del término, ¿no? ¿Cómo? A ambos lados del término es como si tuviera dos lados del término. Bueno, está bien, se entiende. Era para que quede más Sí, preciso. tiene dos lados. Dos lados, la desigualdad tiene dos lados. Y la desigualdad es el término. Entonces, si restamos ambos lados n, nos queda que la sumatoria... Profe, Sí. una pregunta, ¿por qué en el otro no podíamos hacer eso, cuando en vez de K teníamos 0? Ah, sí, sí, sí. Es una excelente pregunta. Gracias por esa pregunta. Yo lo iba a sugerir, Restamos pero después dije, queda como cero, o sea, queda sumatoria de un lado mayor o igual al número que le sacamos, entonces no Pero sabía si era el restemos que a siguiente. ambos lados n, ¿sí? Entonces esto nos queda menos n y de este lado. Entonces, acá no podíamos aplicar la hipótesis inductiva. Lo pongamos en rojo. ¿Sí? Y pongo como comentario, no podemos aplicar la hipótesis inductiva porque tenemos n más algo. Y acá, ¿podemos aplicar la hipótesis inductiva? Todavía no tenemos cero del lado o sea, no está igual. No tenemos cero, ¿sí? Entonces tampoco podemos aplicar la hipótesis inductiva. No podemos aplicar la hipótesis inductiva. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, bueno, simplemente porque nuestra expresión era demasiado rígida. Y ahora volvemos entonces a la situación esta. Y ahora sí podemos aplicar la hipótesis inductiva, porque la hipótesis inductiva dice para todo ns, para todo k, en realidad esta es la hipótesis inductiva si la escribimos en todo detalle, ¿sí? Y como el k está cuantificado universalmente, puede ser cualquier valor que le pongamos, ¿sí? Entonces, podemos aplicar la hipótesis inductiva. Aplicamos la hipótesis inductiva con k, y este es el k de la hipótesis inductiva, igual a k menos n. Y esta k que estoy poniendo aquí es la k que es el parámetro que estamos arrastrando. Entonces, ahora nos queda 0 mayor o igual a k y es un gen de ns k menos n. Y terminamos. Fíjense, nuestro programa, esto es un programa porque esta desigualdad la consideramos un programa, la conjunción de dos programas es un programa, y la llamada recursiva a PSUMGen es sobre un argumento más chico, sobre el argumento ns. Este argumento podría ser más grande, no nos importa, pero no estamos haciendo inducción en el segundo argumento, en el segundo parámetro, sino en el primer parámetro. Por lo tanto, terminamos
la definición de P sum gen, ¿sí? Entonces, ahora escribamos, como solemos hacer, el resumen de lo que hicimos. Entonces, definimos P sum gen, que tiene este tipo, y tiene estas dos cláusulas. P sum gen de la lista vacía y cualquier número n, k, perdón, es que ese número sea mayor o igual a k. Y P sum gen de n seguido de ns y k es que ese número sea más que k, perdón, que 0 sea mayor o igual a k, y la llamada recursiva con ns y k menos n. Y una vez que tenemos esto, una vez que tenemos eso, nos queda psum que psum que toma una lista de números y nos devuelve un booleano. ¿Y cuál es la definición de psum de xs? Es psum gen xs de 0. Esto ya lo habíamos visto. ¿Sí? Y entonces esta es nuestra definición. Y entonces este es el primer ejemplo o la primera forma de generalizar una definición, una especificación. Teníamos me voy a copiar esto. Teníamos una definición de psum que era muy rígida. ¿Y por qué decíamos que era muy rígida? Decíamos que era muy rígida porque tenía una constante. Y necesitábamos variar esa constante en el caso inductivo de nuestra definición, de nuestra función, ¿sí? Entonces, la primera técnica que estamos aprendiendo es, para generalizar, es reemplazar una constante por una variable. En este caso, la constante que elegimos reemplazar es 0. Y eso nos flexibilizó nuestra hipótesis inductiva, porque fíjense que esta constante que era fija se transformó en un para todo k, ¿sí? Entonces ahí está la flexibilización, ahí está la generalización. Buenísimo. Ahora vamos a ver un ejemplo más vamos a empezar a ver un ejemplo más, donde esa generalización no es suficiente, donde no vamos a tener explícitamente una constante para generalizar. Y el ejercicio que motiva esta nueva forma de generalización es esta especificación que dice que dado un natural determina si es el cuadrado de un número, que ya lo habíamos visto en algún ejercicio, en algún práctico anterior. Entonces, el cuadrado de n lo podríamos definir como existe un i tal que i esté entre 0 y n. Esto es una cota muy alta para i, obviamente, pero no tanto, ¿no? Tal que n sea igual a i por i. Entonces, nuestra tarea es tratar de... nuestra tarea es encontrar un programa para esa definición, para esa especificación. Bien, ¿y cuál es? Acá tenemos el tipo, toma un natural y devuelve un booleano. Entonces, ¿cuál sería la forma con la cual, de qué manera podríamos comenzar esta especificación? ¿Y no podríamos arrancar haciendo el caso base sobre n?
O sea, n igual a 0. Ajá. O sea, vos, si te entiendo bien, estás sugiriendo que hagamos inducción en el argumento. Claro. Ah, bien, bárbaro. Entonces, usamos inducción en n. Caso base, n igual a 0. Disculpe, profe, justo se le salió. ¿Puedo repetir lo último que dijo? Sí, caso base, n igual a 0. Ah, casi. No dije nada más interesante. Entonces, esto, por especificación, es eso. Y esto, ¿qué podemos hacer? No, la especificación es que n es 0, 0, 0. Y ahora, Podemos simplificar el rango. sí, por aritmética nos queda que existe i tal que i es igual a 0, y 0 es igual a i por i. Muy bien, y esto por rango unitario. Nos queda que 0 es igual a 0 por 0, que por aritmética nos queda true. Bárbaro. ¿Y qué dice el caso inductivo? Entonces el caso inductivo es que n sea m más 1. Y la hipótesis inductiva, ¿qué nos dirá? Es quad de m, es equivalente, podemos decir acá, a existe un i tal que 0 menor o igual a i menor o igual a m, y m es igual a i por i. Bueno, entonces nuestro trabajo, como siempre, es empezar con la especificación de m más 1. Esto es, acá era m más 1 y acá m más 1. Y nos llevamos esto más abajo. Bueno, y acá podemos hacer, trabajar en el rango, como siempre sugerimos. Simplificamos el rango. Y si se fijan en el aula virtual hay un link a unos consejos de Franco, donde sugiere algunos consejos que fue elaborando Franco cuando daba el teórico de esta materia, que son muy útiles. Y uno de los que propone es cuando quieras hacer inducción sobre los naturales y tengas una situación como esta, una desigualdad con m más 1, en vez de empezar de separar el que i sea igual a 0 o que i esté entre 1 y m más 1, hace al revés, que i esté entre 0 y m, o que i sea igual a m más 1. ¿Sí? Y ahora hacemos partición de rango. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, como el cuantificador es un existencial, tenemos que usar la disyunción para pegar las dos expresiones que nos construimos. Todo muy lindo. Ahora me voy a centrar en la segunda parte, en la segunda parte de la disyunción, y voy a hacer rango unitario. Así que me voy a traer esto para aquí, y el rango unitario me dice que m más 1 es igual a i por i. No, perdón, dije cualquier cosa. Que m más 1 es igual a m más 1 por m más 1. ¿Sí?
estoy trabajando en esta parte. Entonces, por aritmética, esto lo pueden comprobar ustedes. Esto es equivalente a que m sea igual a 1. Y fíjense que ahora, de este lado ya tenemos algo que podemos considerar un programa, testear que m sea igual a 1. Y de este lado tenemos una situación similar a la anterior. ¿Podemos aplicar la hipótesis inductiva aquí? ¿Opiniones? No, profe, todavía no. No podemos aplicar la hipótesis inductiva. No podemos usar la hipótesis inductiva porque tenemos 1 más, m más 1. Y fíjense que acá arriba tenemos bien clarita cuál es la hipótesis inductiva. Y como podemos preguntarnos Miguel, cómo no... ¿Sí? en el chat preguntan si no es m igual a 0, en lugar de m igual a 1. No, no es m igual a 0. Es igual a 1 por la unicidad del neutro del producto. A ver, no puede ser, ¿eh? Sí, es m igual a 0. M más 1 es igual a 1, así que m es igual a 0. Gracias. Les dije que cuando usen aritmética no cometan errores. Por favor, no sigan mis malos ejemplos. Pero una compañera había dicho antes, bueno, ¿por qué no restamos 1 ahora, no? Restamos 1 del término, de ambos lados de la igualdad. Puede ser una buena idea, y todavía no sé si esto es así o no. Y entonces nos queda m de este lado, que es interesante porque esa forma tiene la hipótesis inductiva, pero ahí nos queda i por i menos 1, que tampoco pega con la hipótesis inductiva. Entonces acá tampoco podemos usar la hipótesis inductiva. Y para no extenderme mucho más, lo que voy a plantear es que necesitamos una nueva generalización, ¿sí? Necesitamos generalizar la especificación de ser cuadrado, pero ya no tenemos la situación como en el ejercicio anterior, donde podíamos reemplazar una variable, sino que descubrimos que tenemos que hacer una generalización que no se corresponde con reemplazar variables. ¿Cuál sería la generalización que podríamos proponer? Necesitamos generalizar, pero no tenemos una constante como antes. Bueno, y lo que podemos generalizar es simplemente que le restemos algo al lado derecho. Es decir, no nos preguntemos si m o n es un cuadrado, sino si m es un cuadrado menos algo. Entonces, squadgen va a tomar un natural y nos permitamos que tome un entero porque a priori no sabemos si vamos a restar más de lo que necesitamos o no, y nos devuelve un booleano. ¿Y cuál es, de vuelta, cuál es la generalización que necesitamos? Bueno, para saber cuál es la generalización que necesitamos, lo que nos tenemos que preguntar es ¿cómo sabemos cuál es la generalización que necesitamos? Pensemos en que queremos que squad de n
sea equivalente a squad gen de n, y tenemos que fijar el argumento. Y fíjense que si acá fijáramos -1, estaríamos bien, fijáramos 1, estaríamos bien. ¿Sí? Entonces, tendríamos 1. Entonces, ¿estoy diciendo bien? No, 0. 0. Es la generalización, ¿no? Porque queremos restar 0. Pero tal vez debería haber empezado con la definición de squad gen. Entonces, dado un natural y un entero k, lo vamos a definir como existe un i entre 0 y n, tal que n se iguala i por i menos k. Digo que es una generalización de squad porque cuando pongo 0 me queda que existe un entero entre 0 y n, tal que n es igual a i por i menos 0. Es decir, que me queda que n es igual a i por i. Y ahora nuestro trabajo va a ser derivar squad gen, que es un trabajo que dejamos para el martes de la otra semana. La semana que viene hacemos consulta. Yo empiezo a las 10:30 el martes, y recuerden que yo ahora no voy a dar práctico y que el práctico mío va a ser de 5 a 7, de 17 a 19, mañana viernes. Entonces, repasemos lo que vimos. Vimos que hay especificaciones cuyas hipótesis inductivas, cuando derivamos, son demasiado rígidas y por lo tanto necesitamos generalizarlas. Y vimos dos. Una que llamamos reemplazo de constantes por variables, y a esta segunda, donde no podemos identificar una constante para reemplazar por una variable, el libro la llama generalización por abstracción. Supongo que la mayor parte todavía está con el práctico 2, y está muy bien que así sea. Todavía no presentamos el práctico 3, que es donde vamos a necesitar generalización, pero era importante que lo introduzcamos. Entonces, la situación de la materia es la siguiente. Con esto ya vimos todos los conceptos teóricos más importantes que necesitamos para derivar programas funcionales. Y vamos a retomar ejemplos un poco más complicados de derivación de programas funcionales, pensando en especificaciones que tienen más de una variable cuantificada y, en particular, especificaciones sobre segmentos de listas, que habitualmente van a tener más de una variable cuantificada. Y recuerden que el parcial lo pasamos para el día 15 de octubre. Si no hay más preguntas, estaríamos terminando el teórico. Profe, Sí. ahí Bere preguntó una pregunta que está buena. ¿Hasta qué ejercicio del práctico 2 podemos hacer? Pueden hacer todos los ejercicios del práctico 2. Ok, gracias. ¿Y por qué doy el práctico mañana a la tarde? Bueno, porque en la consulta, en la encuesta que hicimos, era una sugerencia que nos habían dicho, o había bastante
demanda para un práctico por la tarde, por el viernes a la tarde. Y por otro lado, había algunas de las salas del práctico que tenían pocas personas a la mañana. Entonces, por eso desdoblamos horarios de práctico. Bueno, dejo de grabar y de transmitir. Que tengan buena semana del estudiante, que puedan descansar, relajarse, dormir hasta tarde. Sí, la